Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 3 y presentaremos el tema de muestreo estratificado. Nuestro equipo está conformado por Miguel Abraham, Israel Martínez y Ramsés López. Concepto. El objetivo de la población se separa en segmentos homogéneos, de manera que un individuo solo puede pertenecer a un estrato y luego una muestra aleatoria simple se selecciona de cada segmento. Las muestras seleccionadas de los diversos estratos se combinan en una sola muestra. Por ejemplo, tenemos a la población de una universidad. Los estratos serían las carreras, como por ejemplo energías, pymes, mecatrónica, etcétera. De cada estrato se tomará una muestra que sería un grupo de jóvenes y se llevarán a estudiar, y a ese grupo de jóvenes se pasará a lo que vendría siendo la muestra de nuestro estrato. Debilidades y fortalezas. Debilidades. Se aprovecha el conocimiento que el investigador tiene sobre la población. Permite al investigador utilizar diferentes procedimientos de muestreo dentro de los diferentes estratos. Requiere más información de la población para poder así separar por estratos. Suele ser más caro, tardado y tedioso cuando no se conoce un estrato específico. Yo diría que la principal sería que el investigador se podría dejar influenciar, como un ejemplo, cuando pone las preferencias políticas, obviamente se les paga a los expertos para que hagan una investigación. Y si algún partido político pudiera ofrecer más dinero, los investigadores pudieran hacer que los estadísticos salgan a la preferencia de ese partido. Fortalezas. Garantiza la presencia del subgrupo clave dentro de la muestra. Se utiliza para observar diferencias entre grupos similares, llegar a los grupos más pequeños e inalcanzables de la población, proporciona estadísticas más elevadas, mayor seguridad al inferir el comportamiento de la población. A continuación, mi compañero Abraham seguirá hablando sobre el tema. Buenas tardes, yo le voy a hablar acerca de los subtipos de un muestreo estratificado, pues viene siendo el proporcional y el no proporcional. En este caso veremos el proporcional primero, pues nos dice que el tamaño de la muestra de cada estrato es proporcional al tamaño de la población del estrato si se compara con la población total. Esto significa que el elemento de cada estrato tiene la misma fracción de muestreo, como aquí podremos ver los estratos A, B y C, pues el tamaño de la población viene siendo 300, 400 y 500 y la fracción de muestreo para los tres estratos viene siendo de un medio. El tamaño final de la muestra pues viene siendo 150, 200, 250. El tamaño final de la muestra viene siendo proporcional. Y aquí tenemos que muchas veces el investigador no solo desea estimar parámetros poblacionales, sino también hacer análisis detallados dentro de un estrato relativamente pequeño y comparar los estratos entre sí. El muestreo estratificado proporcional puede no dar resultados en alguno de los estratos de este tipo de análisis. Ok, aquí tenemos el no proporcional. La única diferencia pues viene siendo que son sus fracciones de muestreo, ¿no? En el muestreo desproporcionado los diferentes estratos tienen diferentes fracciones de muestreo, como aquí podemos ver. El tamaño de la población pues viene siendo prácticamente igual, proporcional, pero lo que cambia pues viene siendo la fracción de muestreo. Un cuarto, tres cuartos, un medio. En el ejemplo anterior pues todos eran de un medio. Y el tamaño final de la muestra pues viene siendo 25, 150 y 150. Ya no es proporcional. Un detalle es que si el investigador comete errores en la asignación de fracciones de muestreo, un extracto puede ser representado en exceso o insuficientemente y dará resultados sesgados. Y pues otro dato, el muestreo desproporcionado puede ser dividido en tres subtipos con base a los propósitos de nuestra asignación, que por ejemplo podría ser el facilitar el análisis dentro de los estratos o centrarse en la optimización de los costos, de la precisión o la optimización de ambos, precisión y costos. El objetivo de un estudio puede requerir de un investigador que lleve a cabo el análisis detallado de los estratos de la muestra. Si se utiliza la estratificación proporcional, el tamaño de la muestra de un estrato es muy pequeña, por lo que puede ser difícil de cumplir los objetivos del estudio. Pues a continuación seguirá mi compañero Israel con el tema. Buenas
tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los pasos de selección de un muestreo estratificado. El primer paso es identificar al menos una variable para clasificar la población. Aquí tenemos que la variable sería el nombre, premio y la comuna. Aquí la población vendría siendo lo que son los nombres de los integrantes, que es Luis, Marcela, José, Verónica, Ana y Andrés. El siguiente paso es clasificar la información en una población de una variable dividiendo la población en estratos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es un estrato. El premio que se repartió en 3 partes fue de 10,000, 15,000 y 20,000. Que 2 personas consiguieron el premio de 10,000, 3 el de 15 y 1 solamente el de 20. Ahí es como se clasifica la información en función del monto del premio. Y en general fueron los 6 ganadores. Siguiente. El siguiente paso es definir el tamaño de la muestra. Una vez definidos los 2 pasos anteriores, tenemos aquí que usando una distribución normal con parámetros del 95% de confianza, el 3% de error y 3% de precisión, tendremos un tamaño N5, que son los integrantes. El tamaño porcentual de los estratos son de el premio de 10,000 con el 33%, 15,000 con el 50% y 20,000 con el 17%. El total general son 6 integrantes. Que sería el cuarto paso, el tamaño en cada estrato, al ser ponderado respecto del total de unidades de tamaño, establece el tamaño porcentual de los estratos. El quinto paso es extraer al azar los elementos. El tamaño de la muestra del estrato de los 10,000 pesos son de 2 personas. El estrato de 15,000 son de 2 y el estrato de 20,000 es de 1. Se genera la siguiente selección. De muestra de estrato de 10,000 fue para Luis y Andrés. En el estrato de 15,000 fue para Marcela y Verónica. Y de estrato de 20,000 fue para José. Los usos. El investigador desea resaltar un subgrupo específico dentro de la población. Garantiza la presencia del subgrupo clave dentro de la muestra. Quieren observar relaciones entre 2 o más grupos. Con el MAS no está seguro de si los subgrupos que quiere observar son representados equitativa y proporcionalmente dentro de la muestra. Pueden aprobar de forma representativa hasta los subgrupos más pequeños y más inaccesibles de la población. Los estratos más comunes utilizados en el muestreo aleatorio estratificados son edad, sexo, religión y nacionalidad. Si la condición de ser estratos homogéneos internamente y heterogéneos entre sí se cumple, mejora la precisión de nuestros resultados al realizar un estudio sobre la muestra. Esta variable permite dividir los comportamientos diferentes de la población. Y por nuestra parte sería todo. Cualquier duda, comentario o crítica constructiva nos la pueden dejar ahí abajo del archivo y que pasen buena tarde.